a mierda luego el cuadro no me gusta, ni creo, vamos, quizás sea así, ¿no? En realidad, pero me parece de mal gusto y casi cercano vamos, una madurez y casi decrépita, ¿no? O sea, no me gusta. Parece como si se estuviera una margarita, pero vamos, totalmente estropeando. Los colores pálidos y cercanos casi a la muerte, vamos, a mí no me gustan en absoluto. Fíjate que con las revoluciones burguesas del siglo XIX aparecen toda una serie de instituciones culturales en donde podemos vislumbrar o en donde se ilustra un cambio importantísimo en las actitudes de los públicos respecto a ciertas manifestaciones culturales. Si, por ejemplo, en la ópera o en el teatro en el siglo XVIII estaba permitido el abucheo arbitrario en cualquier momento, es más, hay muchísimas crónicas que cuentan cómo cuando a la gente le gustaba una determinada aria, pues se paraba todo el número, ¿no? Y se le pedía al artista o al artista que lo volviera a cantar. De repente, en el siglo XIX se atenúan las luces, se concita el silencio, hay una estructuración en el sentido de intentar censurar o autocensurar las emociones frente a las manifestaciones culturales. Y esto nos indica también que precisamente esas instituciones culturales, el teatro, el museo, la ópera, más tarde el cine, lo que hacen de alguna manera es disciplinar al ciudadano dentro de lo que serían los comportamientos propiamente burgueses, racionales, propios, digamos, de una institución que lo que hace es vertebrar ciudadanía. En ese sentido, la ciudadanía es muy interesante. Muchos museos tienen ese eslogan de entre usted como visitante, salga como ciudadano. Pues a partir de ahí podremos comulgar todos en una nueva religión, que ya no es la religión, digamos, que se produce en la Iglesia, sino es la religión de la cultura. Ir a un museo no es una cosa, digamos, arbitraria, ¿no? Ir al museo supone una serie de ritos, una serie de comportamientos, ¿no? Prácticamente rituales. Tenemos la distancia, se toma una distancia determinada, ¿no? Se cruzan las manos por detrás. Fíjate también, por ejemplo, que las cartelas al lado de las obras de arte suelen estar muy abajo, y eso no es baladí, es decir, se ponen así porque de alguna manera también se incita, digamos, a una cierta ritualización, ¿no? Vamos de objeto en objeto, hay una cierta temporalización, es decir, nos estamos un rato en uno, nos vamos a otro, nos quitamos las gafas. Fíjate cuántas fotografías en los museos aparece de gente con este gesto, con gesto de atención, de extrema atención. Tiene que ver con este respeto, con esta capacidad de convertir lo que es la obra de arte en un icono a través del cual es una ventana abierta al conocimiento, y como el museo ofrece precisamente la creación de ciudadanía, educar a los públicos, precisamente aún se genera mucho más esa legitimación del centro del museo como lugar en donde precisamente sean mejores ciudadanos.
When you go through the Barnes collection now, it is jaw-dropping. Your mouth falls open. You can't believe you're seeing this. And then you go in another room and it's more and more and more and more. It's just incredible. I had an art handler there, and the first time she picked up the Van Gogh Postman to move it, she walked about 3 feet, she put the painting back down very carefully, and she sat on a bench and she cried. How do you like it? I'm the artist. I'm from Holland. And I'm Ray Stackman. I'm an artist too, more traditional one. What are you trying to do with us? I just want to have your reaction. Well, traditional art you just can pass by, but this one you have to react to. En ese proceso mutuo de ritualización que se produce entre los objetos, las obras y los públicos en los museos, nos damos cuenta que precisamente son los públicos los que muchas veces activan las obras que parecerían muertas en las paredes de las salas, ¿no? Y al mismo tiempo también las obras activan a los públicos dentro de esa pasividad que normalmente tendemos a ver en la relación entre ellos, ¿no? Es interesante, por ejemplo, ver en ese sentido pues, las obras de Elliot Erwitt, ¿no? Hay una fotografía muy famosa en donde vemos en las salas del Prado, frente a las majas de Goya, vemos que frente a la maja desnuda hay un montón de señores mirándola y en cambio frente a la maja vestida hay una sola señora que la está mirando. Y muchas veces vemos que viendo a los públicos contemplando las obras, vemos cómo se disparan una serie de significados que de otra manera estarían más ocultos. Al hilo de esto, me gustaría también añadir una cosa importante. Normalmente tendemos a pensar que las obras en los museos están como muertas, están como momias, como sarcófagos, ¿no? Parece que se les haya sustraído la vida. En buena medida, esto tiene que ver con la iconoclastia. Muchas personas atacan las obras de arte en los museos precisamente para devolverlas a una vida social que el museo parece que haya secuestrado. Cuando el visitante le pregunta al autor si es una realidad deformada la de sus cuadros, el pintor contesta que relativamente. Y ante tan insólita aseveración, el contemplador del cuadro pierde la cabeza y muda la fisonomía. Sin gestos, señor Cela, si su pintura se parece a la realidad, algo hay que hacer para que la realidad se parezca a su pintura. La cosa se complica cuando la imagen ha sido generada justamente ya pensando en el ámbito del museo, porque entonces tiene unas pretensiones, digamos, artísticas, ¿no? Que deben ser refrendadas por la constelación de valores con la que el museo arropa a cualquier objeto depositado en su interior. C'est pas mal. C'est bien, bravo. Oui, ça va. Ils sont peur. El museo viene a ser, a mi entender, todavía un refugio de una cierta sacralidad de la imagen, en la medida en que ya no es una sacralidad religiosa, pero sí un efecto de prestigio, de aura en términos benjaminianos y de educación, ¿no? Pero ¿qué tipo de educación? Es decir, aquí intervendría el debate sobre cuál es la misión del museo en términos pues, de formación o de formación de un cierto público. El museo no es una institución inocente, el museo lógicamente está embebido, está impregnado de unas determinadas ideologías, de unas determinadas políticas, de un determinado contexto, etcétera, ¿no? Por lo tanto, nuestra incultura, digamos, innata hacia las imágenes se ve, en cierta medida, compensada o acentuada por la actuación del museo y, evidentemente, de otras entidades que participan en estos procesos formativos, ¿no? Pero el museo, en tanto que plataforma de prestigio con una cierta autoridad, pues es evidente que sigue ostentando una capacidad, ¿no? una hegemonía a la hora de, digamos, formatear conciencias.
Never touch a work of art, no matter how curious you are. The oil from your hands will, over time, damage the artworks. Yes, that means you. Ya, venga, otros colores. No pasa nada. Maravilloso, sublime. Así ha quedado esta obra de estos pequeños artistas. ¿Qué veis vosotros aquí? Pues a lo mejor un poco angustia, tristeza. Bueno, es un cuadro complejo, de mucha meditación detrás. Con una carga erótica muy grande, pero también de una represión muy grande. No me parece caro, la verdad, no me parece. Puede costarle la obra. Es que la obra no tiene precio para mí. Mi intención nunca fue vandalizar o destruir la pintura de Pablo, ni tampoco insultar al Museo Menil. Si yo hubiera querido destruir la pintura, la hubiera cortado con una navaja o la hubiera quemado. Pero esa nunca fue mi intención. Pido disculpas por insultar a aquellos que malinterpretaron mi mensaje. Es tiempo de un cambio verdadero, damas y caballeros. Un cambio verdadero. Este es el verdadero significado de mi acción activista. Ataque a las célebres fuentes del Moro y Trevi en Roma. Un desconocido, que todavía no ha sido localizado, rompió un fragmento de la primera y habría lanzado una piedra contra la segunda durante la mañana de este sábado. En la fuente del Moro de la céntrica Plaza Navone, el individuo entró en el agua y se dedicó a golpear con un mármol uno de los rostros laterales, según han comprobado las cámaras de vigilancia. Los fragmentos cayeron al agua y han sido recuperados. Dígame. Nada más de favor. Why did you mark up that painting like that? To tell the truth. To tell the truth? Yes. What does that mean? That means you have to kill all the myths of art. To tell the truth. Who's that particular painting? Because it's a great painting. That particular artist? Yes. Yo tampoco sé muy bien cómo sucedió, porque era muy consciente de que la cámara no me estaba enfocando, la vigilante no estaba allí, además que en vez de tener guardias de seguridad lo que tienen son informadores, o sea que no te sientes en ningún momento invadido y no sé, pero sentí como esta pulsión, ¿no? de hacer mía la obra y llevarme a casa. No sentíamos que estábamos haciendo nada malo, por lo que no hubo una mayor preocupación, ¿no? Fue, pues mañana hablamos y deja los muñecos aquí y ya está. Y nos explicaron que lo que habíamos hecho era robar en un museo y que eso tenía unas consecuencias y que no íbamos a volver a bajar a esa sala nunca más y que aquí se acababa la beca de colaboración, se acababa todo. Ese compromiso y esa integración nos hizo ser parte del trabajo que hacíamos y de esa pieza en concreto y que esa pieza fuese nuestra, de una manera simbólica. Lo que podemos visualizar a través de estas dos imágenes es una situación que ha generado una alarma de protección a la propia obra, en la que en esta secuencia, y cada 5 o 6 segundos, nos la va repitiendo al objeto
de favorecer la toma de decisiones del operador que en estos momentos está actuando. El trabajo de celadora lo vivo realmente olvidándome que estoy trabajando, me implico en el museo y me siento parte de él. Soy responsable de unas obras que hay allí dentro, de unos artistas que nos han dejado sus obras, que nos están demostrando, gusten o no gusten, su manera de hacer, de ser o de interpretar. Y sencillamente con eso creo que es suficiente para que le debamos un respeto cuando ellos confían sus obras a los celadores. Lo que nadie hace, no hace falta prohibirlo. Es decir, lo que se prohíbe mucho, empezando por los 10 mandamientos, es porque la gente lo hace mucho. O sea, no matarás, no desearás a la mujer de tu prójimo, todo eso. Y claro, los museos te están diciendo continuamente que no, y están dando ideas continuamente. Dando ideas de lo que a ver, si esto lo hace la gente, por algo será. En las incidencias había casos que nos decían que mucha gente escupe, que es lo más faltón que se puede hacer, o sea, faltar al respeto de algo. 3 de octubre de 2004. Se escupe dentro del recipiente de agua de la obra de XXX. 12 de noviembre de 2008. Aparece una pintada dentro de la escultura de XXX en el exterior del museo. Se avisa a colección permanente. 19 de mayo de 2012. En el tablero del juego de empatía de XXX han escrito a lápiz mierda. Sir, pardon me for mentioning it, but your shirt is hanging down. That's all right. Most of the people in here are naked. Es una pieza que muestra precisamente a un par de artistas jóvenes y con ganas de armarla que entran pues en una galería tradicional y son y a quienes les llama la atención de manera inmediata ya por la manera en que van vestidos y montan una bronca y es una escena muy elemental de lo que podía ser en un momento determinado, pues a principios del siglo XX, ya ese desajuste entre lo que el museo representaba y lo que la disciplina artística y una cierta mística de lo que es el artista y lo que debe ser como personaje rebelde y repulsivo, en un momento determinado ya no encaja con los dispositivos que están preparados para la ciudadanía para mostrarles lo que es el arte. De repente ya hay una literatura, ya hay una leyenda del artista que no se ajusta a lo que los museos muestran. Entonces esta es una secuencia que muestra muy bien este desajuste, sobre todo porque nosotros como espectadores, ya desde los años 70 cuando se realiza esta película, estamos de favor de los artistas, ¿no? O sea, antes que del museo, ¿no? Si no conoce las normas del museo, si no es capaz de asumirlas y respetarlas, pues que abandone el museo. La problemática muchas veces no es por el valor de la obra, sino porque pones en cuestión los protocolos de seguridad a la gente de seguridad de una organización. Había una instalación con una cuerda con unas fotos tendidas con unas pinzas. Entonces, como había pocos visitantes por la mañana, pensé ir con una cámara digital, fotografiar sus fotos y pegar un cambiazo. Y pegar este cambiazo era una subversión total de lo que ahí había establecido, ¿no? Creo que hay un elemento en este caso, y es que yo creo que existía una pulsión erótica, un objeto que han tocado ellos, no solo es por la decisión de ellos que ese sea el ready-made, sino que además tenga esta conexión con ellos, con sus cuerpos. Lo que sucede muchas veces es que esos espectadores o esa persona que está delante de esa obra tiende a tener ese impulso, puede haber un deseo de conocer mejor a ese artista, esa obra, ¿no? Y al final es algo muy básico, ¿no? Que es el poseer algo que no conocemos. O puede ser incluso como un acto de canibalismo, ¿no? El apropiarse de algo para, de alguna forma, contagiarse de esa esencia. Creo también
que si el artista que hace esa obra, contemporánea o no, supiera que ha generado tal emoción al espectador o tal input al espectador y que ha tenido la necesidad de llevarse una pieza de su instalación, sería el artista más feliz del mundo. Es no quiero llamarlo venganza, sino una liberación verdaderamente, por parte de la gente que hace estos pequeños gestos y tal, algunos artistas que juegan también a poner en cuestión todas esas cosas, pero que tiene su legitimidad. Vamos, hay el refrán este de quien roba a un ladrón en 100 años de perdón. O sea, eso tiene algo, hay algo de verdad ahí. A entenderlo entiendo, pero claro. Pero yo tengo mi papel. El caso de la exposición que los nazis hicieron en Múnich en 1937, que se llamaba Arte degenerado, Entartete Kunst, quizás ilustra como ningún otro ejemplo el poder que tiene el museo a la hora de desconflictuar todo aquello que se pone dentro, y al mismo tiempo también nos ilustra hasta qué punto los comportamientos de los públicos en el museo están tan interiorizados que ni siquiera ante obras de arte que ellos consideran indignas pueden comportarse de manera diferente a la habitual. En 1937 los nazis organizan una exposición en donde presentan las obras que ellos consideran degeneradas, bárbaras, hechas por judíos, hechas por negros, hechas por comunistas. Se presenta todo burdamente, es decir, las esculturas están sobre peanas de madera mal hechas, los textos en pared están hechos a mano, los cuadros están presentados torcidos, incluso se ponen encima de los dinteles de la puerta. Todo está acompañado a través de fotografías en donde se hacen analogías entre la fealdad del arte moderno y la fealdad de los fenotipos, por ejemplo, judíos o los que no son arios, ¿no? Y entonces lo más interesante, lo que te deja absolutamente perplejo, es ver las fotografías o ver los vídeos de esas personas que atendieron a esa exposición, que fueron cientos de miles de personas. Todos están con las manos cruzadas en la espalda o cruzadas en el pecho, admirando tranquilamente las piezas que están viendo, cuando en realidad se les está invitando a ver monstruosidades desde el punto de vista, digamos, nazi, ¿no? Uno se imagina que si los nazis están presentando unas obras se consideran bárbaras e indignas, es más, y están matando a sus autores, o los autores tienen que salir del país porque tienen peligro de morir. No se comprende, por ejemplo, por qué no, igual que quemaron los libros, los públicos en los museos simplemente nos encargaron de rajar las obras o de pegar fuego a las esculturas o de romper las vitrinas. ¿Por qué los nazis se quitaban el sombrero en las salas ante obras que consideraban completamente ignominiosas? Se me hace extraño ver como, por ejemplo, el propio Hitler, ¿no?, ante esas obras que precisamente no son de su agrado, se quita la gorra. No se quitará la gorra precisamente porque ha asumido el efecto mismo del museo, ¿no?, los comportamientos que obliga estar en un museo. En el museo se generan relatos que anulan el poder que las imágenes tienen. Nadie va a mirar la exposición, no te vi ni en la inauguración. ¿Dónde estaba? Te buscaba. ¿Dónde estaba? Te esperaba. Paradito en el centro de la Waiku. Llévame al museo.
Es verdad que estar en un museo, por el mero hecho de que las obras valen tanto dinero y tal, es como andar sobre cristales y que uno no puede evitar el tener